Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Los amigos de aquí y los amigos de allá. Los que nos siguen por las diferentes plataformas, gracias por acompañarnos. Los que están allá en el Cono Sur, nuestros amigos argentinos, los chilenos y los brasileños que tienen elecciones ya eh, el próximo domingo, la segunda vuelta, donde dos candidatos, dos golosos, van a disputarse lo que es la dirección de esa gran nación que es Brasil. Los amigos de Centroamérica, los peruanos, los centroamericanos, y los amigos del norte, los canadienses, inclusive los de Alaska, porque me escribieron los otros días por Facebook, porque la gente dice que la persona de la edad nuestra somos más de Facebook que de las otras plataformas. Pues por Facebook, los hábitos, y además que nos ven por esta plataforma, por Facebook, y por la gente ahí mismo escribe, la gente de Canadá, la gente de Estados Unidos, los mexicanos, que que estamos en contacto continuamente. Y por supuesto, aquí, a la tierra de Duarte, la tierra de Doña Tatica, la tierra de cada uno de nosotros, la tierra de Dios, que es la República Dominicana. Y aquí en República Dominicana, los que están aquí en el Gran Santo Domingo, ve que la capital es está totalmente congestionada, producto de que en el día de hoy ha estado lloviendo, desde anoche ha estado lloviendo, pero en la tarde los aguaceros han arreciado. Y cuando llueve en el Gran Santo Domingo, lo recomendable es que usted se quede en las casas, porque los aguaceros congestionan la calle y se hacen tapones extraordinarios. Y hoy la ciudad de Santo Domingo está muy congestionada por todas las vías, y más en esta vía que está este canal, que la 27 de febrero, todos los días es un tapón, y más cuando está lloviendo. Como es de costumbre, nosotros siempre traemos una imagen, ¿verdad? Para la imagen de Duarte, los enemigos de la patria, por consiguiente, nuestro, están muy acorde con estas ideas. Destruir la nacionalidad, aunque para ello sea preciso aniquilar a la nación entera. Repítalo, señor director. Los enemigos de la patria, por consiguiente, nuestro, es decir, son enemigos de la patria, enemigo tuyo, enemigo mío, están acorde en esta idea: destruir la nacionalidad, aunque para ello sea preciso aniquilar a la nación entera. Hoy más que nunca. Eso lo escribió Duarte alrededor del 1838, y 2 siglos casi, ¿verdad? Después, nosotros estamos viviendo más que nunca, porque en ese momento, cuando Duarte escribía eso, estaba ocupada la nación militarmente por los haitianos. Hoy no estamos ocupados militarmente, pero no han hecho una ocupación silenciosa. Y además, en esa época no existían tantos traidores
tanto traidores como ahora. Ahora tenemos un grupo de organismos internacionales, un grupo de organizaciones ONG y un grupo de, inclusive, de funcionarios, síndicos, diputados, senadores y funcionarios designados por decreto que conspiran contra la República Dominicana, que conspiran contra usted y conspiran contra mí. Lamentablemente tenemos eso. Esa frase que está ahí, si me la puede poner, señor director, hoy más que nunca, los enemigos de la patria, por consiguiente, nuestros enemigos, están muy acordes con estas ideas. Destruir la nacionalidad, aunque para ello sea necesario, sea preciso, aniquilar la nación entera. Nosotros no vamos a existir como nación. Lo que es el dominicano no va a existir si esas ideas que tienen esos criminales o satánicos se ejecuta, nosotros no vamos a existir. Duarte RD, 1817-1876. Duarte por siempre. Hoy nosotros tenemos un programa muy especial. Como es de costumbre, nosotros después de la frase nos vamos y venimos con el tema de la semana. Pero yo voy a anunciar el tema porque hoy nosotros tenemos un programa muy especial, porque hoy nosotros tenemos un gran invitado, un intelectual, un profesional de la salud extraordinario, podríamos decir que es de los... siempre se hablaba en las escuelas, en las facultades, que de los maestros de la medicina, que eran personas de 60, 70 años, el maestro de la medicina. Pero hay una nueva generación de médicos profesionales con un aval extraordinario, médico, especialista, cirujano, coordinador de la cirugía en el Instituto Dermatológico, catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, jefe de cirugía del hospital, doctor, que lleva mi nombre, mi apellido, allá en la provincia de Monteplata, pero no fue a nombre mío, no vaya a pensar que fue a nombre mío que pusieron el hospital de Puerto Plata. Es un médico dedicado, un trabajador social que viene trabajando con nosotros y que viene trabajando en las diferentes instituciones que nosotros hemos estado dirigiendo a diferentes niveles, tanto en la parte privada como en la parte social. El doctor Johnny Díaz, que nos va a acompañar en unos instantes, tuvo dificultad por el asunto del tránsito que existe en la 27 de febrero, pero ya lo tenemos aquí en el C, que nos va a estar acompañando en unos instantes. Vamos a hablar de unas técnicas de cómo tratar el pie diabético con todas estas técnicas revolucionarias que han estado surgiendo en los últimos tiempos. Señor director, usted puede ir a una pausa y regresamos con el doctor Johnny Díaz.
El Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras ofrece la más innovadora terapia de la medicina avanzada, ozonoterapia. La ozonoterapia produce efectos oxigenantes, antioxidante, rejuvenecedor, analgésico, antiinflamatorio, bactericida y modulador del sistema inmune. Además es indolora y no produce efectos secundarios. Disponible para usted y su familia en el Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras. Somos miembros fundador de la Asociación Dominicana de Ozonoterapia, la Federación Internacional Médica del Ozono y el Comité Científico Internacional de Ozonoterapia. Teléfono 809-686-3902 y 809-258-4744. Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras. Un regalo de Dios para la salud. Gracias por acompañarnos. Como anunciamos en el introito del programa, hoy tenemos la presencia de ese médico, eminente médico cirujano, médico intervencionista, que vamos a hablar sobre un tema que la población dominicana debe desconocer al dedillo, porque tenemos una gran cantidad en la población dominicana que padecen de esta enfermedad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, doctor. Buenas noches. Doctor Díaz, gracias por venir a este que a partir de ahora se convierte en su espacio. Doctor, para hablar de pie diabético, nosotros debemos hacer como una introducción de por qué pie diabético, quiénes pueden padecer el pie diabético, qué condiciones necesitan para etiquetar a una persona que tenga una lesión en un pie y sea llamársele pie diabético. Perfecto, muy buena pregunta, doctor. Gracias por la invitación. Como siempre, estamos en la disposición de informar, de llevar los conocimientos a nuestra población en sentido general. Fíjate, la diabetes, que es una enfermedad producto del estilo de vida, se puede decir así, que lleva una persona. Y como decimos, después de los 40 años, la vida comienza a pasarle factura a muchos de nosotros, y cuando digo que comienza a pasarnos factura es que nos hace una revisión del estilo de vida que nosotros estamos llevando. Y precisamente la diabetes es una condición, si se puede decir así, que presentan las personas en esa edad, aunque la diabetes se puede presentar más temprano, la llamada diabetes juvenil, pero el pie diabético es una complicación de la diabetes y es precisamente donde nosotros hacemos el hincapié. ¿Por qué? Porque ser diagnosticado como diabético lo que te dice es tiene que revisar tu estilo de vida, y si no revisa tu estilo de vida, entonces cae en esas complicaciones que es la que nosotros los médicos precisamente pretendemos a la hora de que aparece una persona diagnosticada como diabética. ¿Cuáles son esas complicaciones que presenta la diabetes? El pie diabético, como tú lo acabas de mencionar, la nefropatía, o sea, los problemas que se presentan en los riñones, que muchos de esos pacientes diabéticos en el transcurso de los 20 o 25 años de haber sido diagnosticados, dependiendo de cómo esa persona lleve su estilo de vida, cae en esa complicación que estamos hablando, que es la nefropatía, o pacientes que caen en diálisis. Y las otras que van unidas una con la otra es la retinopatía del diabético, o sea, que quedan ciegos producto de esa complicación, pero ya tanto la ceguera como el pie diabético es una complicación que va
por el daño que produce a nivel de los vasos sanguíneos y a nivel de los nervios. Entonces, prácticamente ese es el denominador común. Cuando nosotros decimos que cae en esa complicación del pie diabético, precisamente. Antes de llegar al pie diabético, doctor, usted planteaba que el paciente tiene lo que le pasa factura por el estilo de vida. ¿Quiere dejar dicho que con esas complicaciones que usted está hablando, el pie diabético, la nefropatía y los trastornos oculares que el paciente puede padecer, esas son condiciones que todos los pacientes diabéticos van a terminar o el estilo de vida del paciente lo llevan a padecer esa enfermedad? Precisamente, una vez diagnosticados en el transcurso de los 20 a los 25 años, de esa persona diagnosticarse, porque ¿qué es lo que pasa? Precisamente esta es una enfermedad que no da signos y síntomas. O sea, la hiperglicemia solamente viene dando síntomas cuando ya presenta alteraciones en la que está en un umbral muy elevado, pero ¿qué pasa? Regularmente los grandes daños de la diabetes, o sea, es tener una glicemia por encima de los 180 miligramos por decilitro. Perdón, que ahí yo tengo muchos pacientes, muchos amigos que ven el programa de televisión, que no conocen. Cuando hablamos de glicemia, estamos hablando de azúcar. De azúcar en la sangre. La glicemia es el azúcar en la sangre. De azúcar en la sangre. Es decir, el doctor está planteando cuando los niveles de azúcar están muy elevados por un tiempo prolongado, entonces puede producir estos problemas. Precisamente, fíjense, que los esquemas de tratamiento, ya sean con los que son pacientes insulinodependientes o que no dependen de insulina, que son los que son tratados con hipoglicemiantes orales, los llamados hipoglicemiantes orales. ¿Qué se pretende? Mantener esa glicemia por lo regular que esté por debajo de los 180, porque es como le estaba explicando anteriormente. Cuando esos niveles de glicemia, esos niveles de azúcar, están por encima de los 180 miligramos por decilitro, o sea, un azúcar por encima de 180, es cuando comienza a producir daños a nivel de las arterias, a nivel de los nervios, o sea, comienza a producir esos daños que son los que lo hacen precisamente entrar en las complicaciones de la diabetes, que es, vuelvo y decimos, mire, tanto de la hipertensión arterial, la hermana de la diabetes, así como lo que es la diabetes en sí. Nosotros, ¿qué es lo que los médicos precisamente tratamos? De evitar que llegue a complicaciones. En el caso de la hipertensión arterial, nosotros lo que pretendemos es que no haga accidentes cerebrovasculares. O sea, no haga lo que el pueblo conoce como derrame cerebral. En el caso de la diabetes, nosotros lo que pretendemos es que no entre en una complicación como el llamado pie diabético, esas úlceras que se presentan, que el paciente caiga en un daño de los riñones o que caiga en una ceguera. Ese es el punto de lance prácticamente, que una vez diagnosticados los pacientes con diabetes, nosotros pretendemos que no caiga en eso. Para eso, ¿qué significa? Una vez diagnosticado como diabético, significa que la persona tiene que hacer una revisión de su vida. Más que tratamiento, y en eso es que debemos hacer la conciencia. Más que tratamiento, lo que debe hacer es una revisión de su vida. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me estoy alimentando? ¿Me estoy ejercitando? ¿Cuál es el equilibrio de la dieta? Cambio de estilo de vida, doctor. En otra palabra, el estilo de vida es lo que va a decidir que usted entonces
esas complicaciones se posterguen o no lleguen, porque hay personas que sí llevan, por ejemplo, su tratamiento, lo llevan adecuadamente. En el caso, tú que eres ozonoterapeuta, sabemos nosotros los efectos, conocemos que hace el ozono precisamente en los pacientes con diabetes. Doctor, luego de que nosotros tenemos ya el panorama y tenemos qué hacemos nosotros, qué podemos hacer, qué puede hacer, qué se le puede brindar a ese paciente que le llega a su consultorio con el pie diabético. ¿Y qué es el pie diabético? Bueno, tal y como lo hemos señalado, vamos a comenzar por lo que es el pie diabético. El pie diabético es una de las complicaciones, como ya hemos mencionado, en la que caen los pacientes diabéticos producto del daño que hace a nivel de las arterias y de los nervios. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando las arterias son los vasos sanguíneos que le llevan el oxígeno y que le llevan la nutrición a todas las partes del cuerpo. O sea, además de que nosotros nos alimentamos, ¿verdad?, por la boca, que es la entrada, nosotros, los seres humanos, eso entonces sufre un proceso de absorción que pasa a la sangre y a través de eso es que llegan esos nutrientes a todas las partes del cuerpo. ¿Qué sucede al tener un trastorno de la vascularidad? A medida que los vasos sanguíneos se van distanciando, se puede decir así, de lo que es el corazón, esos vasos sanguíneos se van volviendo más estrechos y las partes más distales, más distantes, que son los pies, son los que son más vulnerables. Por eso nosotros vemos que precisamente los pacientes con diabetes o con alguna enfermedad vascular, ya sea profunda o periférica, hacen esa manifestación a nivel de los miembros inferiores. Lo hacen a nivel de la pierna. ¿Cómo se va a manifestar eso? Eso se va a manifestar con resequedad, escozor o picazón. A ver, esa resequedad, y esa resequedad le va diciendo que ese órgano en cuestión, que es esa extremidad, que ese pie, esa pierna, ese muslo, está sufriendo cambios producto de que no le está llegando ni la alimentación adecuada ni la oxigenación adecuada. O sea, esa resequedad que se ve en esos pacientes precisamente obedece a ese proceso, a ese cambio evolutivo de la enfermedad. Nosotros tenemos en el país, nosotros tenemos registro, estadística de cuántos casos de diabetes o pie diabético o el porciento de pacientes diabéticos que terminan con pie diabético. Sí, más de el 80% de los pacientes diagnosticados con diabetes en el transcurso de los 20 a 25 años entran en esa complicación, que la principal complicación es el pie diabético y luego las otras mencionadas como los pacientes con diálisis. Pero en el transcurso de ese tiempo los pacientes entran en complicación porque ¿qué sucede con la diabetes? Que los síntomas que presenta, las llamadas P, que es la pérdida de peso, el que le da polifagia, como decimos nosotros, que es mucha hambre, sí, la famosa 3P. Entonces, y que orina mucho, la poliuria, que orina mucho esos pacientes, son datos que pasan desapercibidos y la persona muchas veces lo ve normal, a él le da mucha hambre, y entonces lo ve como un síntoma, un signo positivo.
él orina mucho. Bueno, que orine mucho. Si no orina es que hay el problema. Entonces, la primera fase precisamente se trata de eso. Entonces, y la pérdida de peso, que es la que muchas veces, pero ya cuando ha entrado en un estadio muy avanzado de la enfermedad y que ya lleva un tiempo de evolución en la que se va manifestando esa pérdida de peso, que no corresponde, ¿verdad?, realmente con lo que ese paciente ingiere, con lo que ese paciente come en relación al peso que lleva. Entonces, ya cuando viene a presentarse esa cascada de signos y síntomas, como decimos que, como ya mencionamos, no son signos y síntomas que son llamativos, o sea, no son llamativos para que muchas personas vayan al médico. Ya hoy, por ejemplo, con estos programas que ya hay muchos programas educativos de medicina. Por ejemplo, tú tienes un tiempo que tienes tu programa de medicina donde con mucha frecuencia lleva temas de mucho interés para la población. Y lamentablemente muchos de estos programas no son apoyados, que es algo que hay que tener en cuenta. No son apoyados para que se le pueda llevar esta educación a la población y pueda contribuir muchas veces con una medicina que sea preventiva, que es por donde debe ir precisamente el norte hacia la medicina nuestra, precisamente. Indiscutiblemente deberíamos más orientar, prevenir, que sea la medicina intervenista. Doctor, a mí me gustaría que usted me hablara de los factores de riesgo, pero antes de factores de riesgo, vamos a ir a una pausa comercial, señor director. El Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras ofrece la más innovadora terapia de la medicina avanzada, ozonoterapia. La ozonoterapia produce efectos oxigenantes, antioxidante, rejuvenecedor, analgésico, antiinflamatorio, bactericida y modulador del sistema inmune. Además es indolora y no produce efectos secundarios. Disponible para usted y su familia en el Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras. Somos miembros fundador de la Asociación Dominicana de Ozonoterapia, la Federación Internacional Médica del Ozono y el Comité Científico Internacional de Ozonoterapia. Teléfono 809-686-3902 y 809-258-4744. Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras. Un regalo de Dios para la salud. Continuamos hoy con nuestro invitado especial, el doctor Johnny Díaz, médico cirujano intervencionista. Y antes de irnos a la pausa, preguntamos al doctor Díaz los factores de riesgo que presentan los pacientes pie diabético. Mira, dentro de los factores de riesgo está indiscutiblemente el tipo de alimentación. Fíjate que no estamos hablando ni de dieta, que son dos cosas diferentes. Yo he sustituido, doctor, en mi consultorio la palabra dieta. No existe. Bueno. Sino yo hablo de régimen alimenticio.
Bueno, régimen alimenticio, una terminología que yo la quiero encuñar y me gustaría que en los protocolos y en las facultades cambiaran el término de dieta, porque la dieta, doctor, y perdón que le interrumpa, el paciente le tiene temor a la dieta porque piensa que va a pasar hambre. Y lo que tenemos que hablar es de un régimen alimenticio en todas las enfermedades metabólicas como esta, las enfermedades degenerativas, el que quiera también perder peso. Debemos hablar de lo que es régimen alimenticio. bueno, entonces el régimen alimenticio o el tipo de alimentación que la persona llevamos es algo que influye bastante. El sedentarismo, que es una gran cantidad de personas que no se ejercitan. Hoy la tecnología, ese gran avance que ha tenido la ciencia, ha sido algo que ha ido en beneficio y en muchas partes ha traído como consecuencia de que, por ejemplo, alguien que ya no está sintonizando, probablemente ya a esta hora, esté en su cama y esté acostado. Y antes nosotros teníamos que pararnos a cambiar nuestro televisor, ya el mismo vehículo, por ejemplo, pocos de nosotros caminamos, prácticamente llegamos a la casa, salimos de la marquesina y ese es prácticamente el poco de ejercicio o de actividad física, que se puede decir así, que tenemos. Entonces, en todo esto tiene que haber, cambiar el estilo de vida, donde por eso se insiste en la cuestión de la dieta. Y yo siempre digo, las personas tenemos que comer. Ahora bien, no es que comer significa que usted tenga que comerse lo que se come una familia de 10 miembros. Aquí hay personas, se da el caso de que se comen la comida que se comen 10 miembros de cualquier otra parte del mundo. Entonces, esos excesos precisamente son los que le van pasando factura, porque recuérdense que esto son órganos que mientras más usted lo pone a trabajar, entonces viene pasándole. Pero vamos a seguir enumerándolo, además del ejercicio. Muchas personas caen en obesidad. En un tiempo, los años 60, las personas obesas se veían lindos, se veían bonitos. Hoy en día se le ha pasado entonces el culto al cuerpo y también encontramos personas con una delgadez extrema. Se da mucho el caso en mujeres principalmente, donde es poca la ingestión. Entonces todo esto son factores de riesgo. El otro factor de riesgo que hay que también tener muy en cuenta es las dislipidemias. ¿Cuáles son las dislipidemias? El colesterol alto, los triglicéridos, todo eso son factores de riesgo. ¿Por qué? Porque fíjese, si además de que tiene el azúcar alta, también tiene el colesterol alto y también tiene los triglicéridos altos, usted está condicionando a ese organismo a que lo que le circule por su vena no sea sangre, sino miel de abeja, en otras palabras. Haciendo la comparación, entonces tiene que ser un líquido, esa sangre tiene que ser un líquido viscoso con las características que sean de fluidez y no de pesadez, en otras palabras, de densidad, así como las personas van cuando los vehículos, por ejemplo, usted tiene que cambiarle el aceite, dependiendo del año, no, tiene que echarle tal aceite y es la densidad, me parece, que tiene ese aceite, precisamente el peso específico que tiene ese aceite, porque imagínate, si a una máquina, si a un vehículo, tiene usted que tener en cuenta el tipo de aceite para que no se funda, imagínese entonces a un ser humano. Va a terminar fundiéndose como estamos diciendo. Indiscutiblemente hay que darle mantenimiento al individuo y dependiendo de lo que usted le suministre a esa máquina perfecta que somos nosotros los seres humanos,
pues va a responder. Recuerden, señores, que este es un programa interactivo que ustedes pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Pueden llamar a mi celular 809-258-4744 o pueden llamar al teléfono de estudio 809-227-2749. Cualquier pregunta que usted quiera hacerle al doctor sobre el tema que estamos tratando, cualquier comentario que usted quiera hacer, con mucho gusto nosotros se lo vamos a recibir. No solamente la pregunta por WhatsApp y por Facebook que están haciendo, sino lo pueden hacer en vivo. Nosotros con mucho gusto le vamos a responder. El doctor Tala con la disponibilidad de responder cualquier pregunta. Sintomatología de esta enfermedad. Nosotros, ¿quiénes pueden hacer el diagnóstico de enfermedad? Esta enfermedad la puede hacer el diagnóstico el paciente en su casa, el vecino, la esposa, la novia, o debe ir a su médico de cabecera. Tenemos una llamada. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablamos y de dónde? Aló, buenas noches. ¿Con quién hablamos y de dónde? Se cayó. Puede intentarlo, por favor. Bueno, su llamada es muy importante para nosotros y posiblemente para otro amigo televidente que esté viendo el programa. Bueno, el diagnóstico lo puede hacer cualquier persona que esté facultada. En muchas ocasiones, como ya es raro de cualquier núcleo familiar, porque la diabetes no es una enfermedad heredada. Eso es bueno que nosotros estemos claros. Eso no es una enfermedad heredada, eso es una enfermedad adquirida, que trae el concurso del factor genético, claro está. Entonces, si usted, doctor, perdón que le interrumpa. Entonces, nos estuvieron engañando durante los últimos 150 años. Nos dijeron que la diabetes tenía un factor hereditario, que la diabetes era causada, nos engañaron con el asunto del azúcar y la grasa. Nos han estado engañando, es decir, tenemos que hacer una reingeniería de conocimiento ahora en la universidad y en la población en sentido general. No nos han estado engañando en realidad, porque yo estoy siendo explícito en el sentido de que no es heredada. Perdón, doctor, tenemos una llamada. Sí, buenas noches, ¿con quién hablamos y de dónde? Aló, buenas noches. ¿De dónde me hablan y con quién hablamos? Estamos hablando de María Auxiliadora, aquí en la capital. ¿Cuál es su pregunta o comentario? Solamente saber dónde trabaja el doctor y qué número de celular tiene, le parece. Porque suyo yo lo conozco, suyo yo a usted, allá va la independencia. Bueno. No sé si puedo dar el teléfono suyo. Sí, puede usted puede darle el celular, sí, doctor. Bueno, para comunicarse conmigo lo pueden hacer a través de mi WhatsApp 809-497-4688. Ahí entonces nos estaremos poniendo de acuerdo para uno servirle en ese sentido. ¿Me puede ratificar el número del celular? Del teléfono. 809 497 4688. 4688. Ah, ya te digo. Sí. Muchas gracias. Bueno. Ya estaremos por allá, ¿ok? Bueno. Gracias. Bien. Señor director, por favor, ese teléfono me lo puede poner en pantalla. Sí, entonces, estábamos con respecto a de que si era la herencia. Fíjate, hay la llamada diabetes juvenil, que son pacientes que, como nosotros sabemos, antes del nacimiento, por una influencia que puede tener la madre, en cuanto también a su alimentación, y que pueda ser una diabetes gestacional, puede tener una mayor influencia en lo que es la diabetes, y esos bebés nacen
con una diabetes que se conoce con el nombre de diabetes juvenil, cuando se presenta a temprana edad. Pero insistimos, es diferente. En medicina existe lo que se llaman las enfermedades que son factorial y la multifactorial. La diabetes cae dentro de lo que es la enfermedad, enfermedades que son transmisibles, pero multifactorial. ¿Qué quiere decir multifactorial? Que depende de factores externos para que ellas se desarrollen. O sea, usted puede traer el gen, por ejemplo, o la condición, hasta la cierto predisposición. punto, y la predisposición, porque familiares presentaron dicha entidad. Pero ¿qué necesita, además de que traiga ese gen, que es donde nosotros insistimos, es que usted formule su vida? Si usted sabe que usted es ascendiente de personas que son diabéticos, de personas que tienen antecedentes de cáncer, de pacientes que tienen problemas de enfermedades reumáticas, cualquier tipo de enfermedad en sentido general, esos genes están ahí condicionados, pero esperando que usted lo condicione hasta cierto punto. Con su estilo de vida. Con su estilo de vida. Usted no se ejercita, usted es una persona que viene de ascendencia de personas diabéticas o de personas que son hipertensas, los tíos, los abuelos, la hermana, bueno, el núcleo familiar en cierta forma. Y además de eso, entonces, comienza a llevar una vida desorganizada en cuanto a la alimentación, no hace ejercicio, las grasas, come muchas cosas fritas, todo ese tipo de cosas. Con el tiempo, con esos dos factores, termina siendo diabético. Y ha sido ahí precisamente donde ha estado la dicotomía, o quizá lo que usted ha dicho que se hace 100 o 150 años no han estado engañando. No han estado engañando. Lo que pasa es los conocimientos se van volviendo cada vez más meticulosos, se van volviendo más a la vanguardia, y entonces lo que antes quizá era algo que se pensaba que era de una forma, entonces ya hoy ha cambiado. Y eso es lo que pasa. Se han encontrado que más importante que la misma genética es el factor externo, el estilo de vida que uno lleve. La sintomatología de esta enfermedad. La sintomatología, como dijimos, comienza que las personas comen exageradamente, o sea, le da mucha hambre, porque precisamente el mecanismo de la diabetes es que la glicemia, los carbohidratos, no entran a la célula. Y por ende, aunque esa persona coman mucho, es como quien dice, están comiendo, pero no está llegando esa alimentación a la célula, y por eso siempre tienen mucha hambre, le da mucha hambre. Que orinan mucho, son personas que orinan con mucha frecuencia, porque a medida que el azúcar, mientras más alta está el azúcar, más el azúcar actúa en el organismo como un diurético, o sea, un diurético sacando agua, y por eso orinan mucho. Y la pérdida de peso. Ya para las complicaciones es otro capítulo de las manifestaciones. En el caso del pie diabético, como nosotros, los síntomas que el paciente me puede sugerir al vecino, al acompañante, que ese paciente tiene un pie diabético. La resequedad que aparece a nivel de las extremidades, el diabético va perdiendo la sensibilidad, porque como le dije, va teniendo alteraciones neurológicas. Entonces, hay pérdida de la sensibilidad, de manera tal que muchas veces hasta una cirugía de pie diabético se puede realizar sin anestesia, porque ellos tienen esa parte totalmente, comienzan a perder la sensibilidad. La neuropatía del pie diabético. Por la neuropatía. Entonces, como pierden la sensibilidad, son más propensos a tropezar, a clavarse cualquier objeto punzante que aparezca, y muchas veces se pasan tiempo y no se dan cuenta,
y cuando vienen a darse cuenta es cuando aparece la infección, inclusive hasta por el mal olor o por la inflamación, pero no por el dolor propiamente dicho, porque muchas veces pasa hasta desapercibido. Entonces, pacientes que presenten esa resequedad y callosidades. La callosidad es una fibrosis que se va presentando producto o de que esas personas o andan descalzas, porque ese otro componente también se usa mucho, la parte de que andan descalzos, cualquier rasguño, también presentan micosis, o sea, infecciones por hongo. Muchos de los pacientes con pie diabético tienen la llamada mazamorra, que es una micosis interdigital que se presenta. Y muchas personas lo toman hasta chiste, por ejemplo. No, eso es mi entretenimiento, esa mazamorra que me estoy rascando. Y esos pacientes comienzan con esas manifestaciones que hay que tratarlas, porque ahí que comienzan entonces a presentarse infecciones que son combinadas. Son muchas las personas que cursan con infecciones micóticas, porque las infecciones micóticas o por hongo, en otras palabras, no tienen esas manifestaciones como las infecciones bacterianas. Las bacterianas comienzan a producir pus, una inflamación, dolor. Esos signos entonces hace que los pacientes acudan con más frecuencia al médico, y también con la posibilidad que tienen muchos de nuestros pacientes de República Dominicana de comprar los antibióticos en muchos lugares que no requieren inclusive las recetas. Entonces muchas personas, desde que tienen cualquier infección, toman de manera preventiva antibióticos, y por eso muchas de esas infecciones muchas veces pasan desapercibidas, pero hay que entender que las infecciones son precisamente porque al tener un órgano, como en el caso, vamos a decir, del pie, el caso del pie, no le llega la circulación adecuada. Al no llegarle a la circulación adecuada, no importa que usted tome el antibiótico más caro del mundo, porque es lo que estamos hablando. Usted puede tener un buen vehículo, pero si no prende, no importa que usted le eche gasolina, no va a llegar al lugar que está. Entonces eso mismo pasa con el paciente diabético. Se le presentan las infecciones a nivel del pie, pero tiene trastorno de llegada de ese antibiótico y por eso no actúa. En estos pacientes hay algún tipo de, nosotros podríamos clasificar esas lesiones como hay varios tipos de úlceras. Sí, en el caso del pie diabético hay una clasificación que se llama la clasificación de Wagner. Si no mal recuerdo, Wagner va hasta 5 acápites prácticamente, del 0 hasta el 4, incluyendo el 0, que prácticamente el 0 es algo que no es tan significativo, no es tan profundo, que se aparece a nivel del pie, entiéndase como las laceraciones. Estas clasificaciones le sirven al profesional para hacer el pronóstico, y la medida a tomar. Y la medida a tomar para fines de cuando inclusive hacer amputación, hacer debridamiento y el tipo de tratamiento que vamos a tomar. Porque a medida que aumenta esa clasificación de Wagner, del 0 hasta llegar al 4, precisamente le va diciendo que, por ejemplo, ya un Wagner tipo 4 prácticamente es lo que le estoy diciendo. El antibiótico que usted utilice prácticamente no llega a ese lugar. Y la profundidad, porque le va diciendo también de la profundidad, le va diciendo que está comprometido desde las capas más superficiales hasta las capas más profundas que presenta el miembro inferior. Entiéndase que va una profundidad ya en el 4 que llega hasta el hueso, y el hueso comienza a tener una osteomielitis, o sea, un compromiso
que le va diciendo prácticamente a uno que es un candidato para una amputación. Ya que tenemos el paciente, doctor, ¿qué podemos nosotros ofertarle a estos pacientes con pie diabético? ¿Cuáles son las medidas y qué innovación se están haciendo en la medicina convencional, la medicina alopática, para darles respuesta a estos pacientes? Las medidas van en base a lo que nosotros hemos hablado. Las medidas comienzan desde hoy. Tú dirás, ¿cómo desde hoy? Desde hoy, usted que está viendo este programa, ¿verdad?, donde está recibiendo estas orientaciones, y si tiene alguna condición de diabetes, le acabamos de mencionar que no es una enfermedad genética propiamente dicha, sino que usted mismo es el que se hace diabético. La vida no lo hizo, porque ahí es que está el error. Usted se hizo diabético. Nosotros nos hacemos diabéticos con el estilo de vida que llevamos. Entonces, las medidas comienzan que usted sabe que tiene que controlarse en cuanto a lo que es su alimentación, su régimen de alimentación, ejercitarse. Las personas, de una manera u otra, debemos ejercitarnos 2 o 3 veces por semana, aunque sea por 30 minutos. Entonces, tratar de no caer en la obesidad, una obesidad mórbida para esto. Y bueno, prácticamente eso. Ya lo demás, si usted es diabético propiamente dicho, es lo que le digo, nosotros lo que tenemos es condiciones. Todos tenemos una condición, entonces llevar el tratamiento y las medidas de cuidado que estamos hablando, para que entonces esa glicemia se mantenga por debajo, aunque sea de los 150. Porque no estamos hablando muchas veces de llevarlo, como piensan muchos que están todo el tiempo tomándose glicemia y midiendo, y eso prácticamente vuelve a las personas con ciertos problemas. Las personas que sufren de hipertensión arterial y de diabetes, y que andan con un esfigmomanómetro, si usted es hipertenso, y que si subió una escalera, déjame tomarme la presión. Usted fácilmente va a terminar infartado, porque el organismo no es estático, el organismo es cambiante, va a depender inclusive de la hora del día. Igualmente pasa diabético y y muchos que usan, bueno, yo lo que me voy a poner un poco más de insulina, pero yo me voy a comer eso hoy, ese bizcocho yo me lo voy a comer entero hoy y me voy a poner un poco más de insulina. Son prácticas que yo no sé de dónde la han sacado, pero que ocurren, nosotros sabemos que ocurren. Todo el que busca encuentra, doctor. Y yo le digo a mi paciente, todo el que busca encuentra. Y si tú te pichas todos los días por la mañana, tú vas a encontrar. Porque tú le estás mandando un mensaje al universo que te dispare el azúcar. Pues tú estás buscando eso. No, y hablan de diabetes emocional, pero nosotros sabemos que el estrés libera adrenalina y noradrenalina y esteroides, corticosteroides, y todos ellos son hiperglicemiantes. En otras palabras, producen un aumento de ellos mismos. El hecho de levantarse por la mañana, le están enviando un mensaje. Le están enviando un mensaje. Con que aparezcan los niveles que se mantengan por debajo de los 150 en un paciente diabético, prácticamente son resultados muy favorables, porque es lo que decimos, tratar de mantenerla por debajo de 180, que es donde la glicemia precisamente hace los mayores daños. Señor director, me están haciendo muchas señas, pero yo quisiera como que me pusieran la fotografía, los mensajes de saludo que yo tengo ahí, porque le ofrecimos a ver que allá en el sur profundo, que nosotros íbamos a saludar, ver que una colaboradora, una amiga nuestra, y que mañana viene para acá y segurito que me va a traer 2 racimos de plátano de allá, de Barahona. Entonces ya, ahí está su saludo.
Y tenemos otro saludo también a Albanelli Jiménez, nuestro saludo. Lo ofrecido es un compromiso. Jiménez, gracias por tu amistad y nuestro apoyo a la institución que nosotros dirigimos. Doctor, ¿cuál sería su último mensaje a nuestros amigos televidentes? Bueno, nuestro mensaje va dirigido que realmente la vida es muy buena, pero es mejor si estamos sanos. Entonces, es una observación de sabio de que no contribuya para que usted se enferme y el dinero que usted haya podido conseguir a través del tiempo tenga entonces que gastarlo porque se enfermó y entonces aún con su dinero no pueda resolver esos problemas. Ya hoy no es como antes. Todos tenemos el nivel de información. Todos sabemos que los vicios, el fumar, el tabaquismo, pueden traer consecuencias para enfermedades. La mala alimentación puede traer como consecuencia enfermedades. El alcoholismo puede traer como consecuencia enfermedades. El no ejercitarse puede traer como consecuencia enfermedades. O sea, su estilo de vida es el que lo enferma. Entonces, ese es mi consejo que le puedo dar, porque después acudir al médico regularmente, tiene que acudir al médico cada cierto tiempo, por lo menos anualmente, para hacerse lo que llaman los exámenes físicos y de laboratorio, para que ahí cualquier alteración que se pueda presentar en su hemograma, en su glicemia, el colesterol, pueda salir a la luz. Eso sería una buena inversión. Gracias, doctor. Bueno, gracias a ti, Contreras, por invitarnos. Gracias a ustedes. Que tengan buenas noches, buenos días, buenas tardes. Donde quiera que se encuentre, que el Señor me lo bendiga.